5 años escapando de la voz que te destrozó en un sueño. Ahora, como un omega recesivo, solo intentás sobrevivir. Pero cuando un cliente te acosa, una voz te defiende. Es profunda, dominante, y es la misma que te atormenta cada noche de lluvia. El hombre que te abandonó está justo frente a vos. Así como esa voz lo sacó de golpe de su pesadilla, sacudí vos al algoritmo con un like y comentá si esperabas ese reencuentro. Un día de invierno, la lluvia caía sin parar. Las gotas heladas golpeaban las ventanas, mientras en el sueño, un acercamiento apasionado envolvía a Yehun. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó su nombre, Yehun, pronunciado con una voz profunda que le encantaba. Pero en vez de una declaración de amor, lo que vino fue un golpe frío. ¿Será que deberíamos terminar esto? Esas palabras fueron tan crueles que sintió cómo la lluvia se lo llevaba todo. Un escalofrío le recorrió la espalda y Yehun se despertó de golpe, sobresaltado con el sonido de la lluvia en los cristales. Otra vez ese sueño, el mismo que siempre lo perseguía cuando llovía. Respiró hondo, tratando de calmarse, y miró al niño dormido a su lado. Ya habían pasado 5 años desde aquel día, pero el recuerdo seguía ahí. Se preguntó cuándo dejaría de ser una pesadilla y si era el castigo por haber sido tan codicioso. Ahora, lejos de ese recuerdo tormentoso, Yehun trabajaba como gerente de sala en un hotel y restaurante tradicional, un lugar que había sido su hogar profesional por estos últimos 5 años. Estaba revisando unas cosas cuando escuchó unos golpes en la puerta. Era Jong Il-hyun, el chef principal y heredero del lugar. Además de ser su amigo de la infancia, Il-hyun siempre lo había apoyado en los momentos difíciles. Il-hyun entró y le preguntó, ¿revisaste el horario de hoy? Algo no me cierra. Yehun le aseguró que sí, que había revisado todo. ¿Por qué? ¿Hubo algún cambio de último momento?, preguntó él extrañado. La respuesta de Il-hyun lo dejó pensando. No, es solo, ¿por qué vos vas a atender la reserva de las 6? La mayoría de los clientes que piden esa sala son alfas. Luego, con genuina preocupación, le preguntó, ¿estás seguro de que podés manejarlo? ¿Querés que cambie con alguien más? Jae-yoon parpadeó, un poco sorprendido por la insistencia. Jae-yoon se rió al ver su expresión. Jae-yoon, con una sonrisa, le pellizcó la mejilla, un gesto de familiaridad. No, tranquilo. Había un problema de horario con un compañero y me ofrecí. Los únicos otros gerentes disponibles eran omegas, le explicó. Jae-yoon lo miró fijamente, con una expresión seria y protectora. ¿Y si te pasa algo?, le preguntó, dejando claro que no estaba del todo convencido. Jae-yoon, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le quitó importancia al asunto. No te preocupes, soy un omega hiperrecesivo, casi un beta. A mí no me pasa nada, le dijo, añadiendo que él era el único que seguía viéndolo así. Jae-yoon, sin embargo, no lo encontraba gracioso. Le insistió que lo llamara si algo ocurría, y con una mirada firme se aseguró de que Jae-yoon entendiera la seriedad de sus palabras. Cristalino, respondió Jae-yoon. El restaurante, conocido por su exclusividad, solía recibir personalidades importantes, muchos de ellos alfas y omegas dominantes. Por eso, era costumbre que los gerentes a cargo fueran betas o omegas alfas hiperrecesivos, precisamente para evitar problemas con las feromonas. Aunque Jae-yoon cumplía con el perfil, siempre era preferible que fuera un beta. Pero ese día no había más opciones. Jae-yoon sabía que si algo salía mal, la culpa recaería en el personal, no en los invitados. Con el carrito de postres, Jae-yoon entró a la sala privada, disculpándose por la interrupción. Sirvió un caqui seco relleno de frijoles rojos a los 3 comensales, todos hombres, explicando con detalle cómo disfrutar la delicada preparación. Uno de ellos, un alfa, de cabello rojizo, lo detuvo con una mirada. «Tu inglés es bastante bueno para un asiático», le comentó el hombre, con un tono que a Jae-yoon le pareció más un comentario que un cumplido. Jae-yoon le agradeció, intentando mantener la compostura. Pero el alfa no se detuvo ahí. «Sos un omega, ¿verdad? ¿Te interesaría un cambio de carrera? Una cara como la tuya se está desperdiciando acá», insinuó, estirando la mano hacia él. Internamente, Jae-yoon suspiró, sintiendo una mezcla de fastidio y hartazgo. «No, gracias», respondió con educación, intentando dar por terminada la conversación. El hombre pelirrojo insistió,
Pero antes de que pudiera decir algo más, otra voz intervino, contundente. Eso es suficiente. Todavía no terminamos de comer, ¿verdad? Era el tercer comensal, un hombre de traje oscuro, que se dirigía al alfa pelirrojo. Jehun lo miró y, como si un rayo lo hubiera golpeado, reconoció esa voz al instante. Esa voz que no había olvidado en 5 años. El alfa pelirrojo se sobresaltó, defendiéndose torpemente al decir que solo había bromeado y que no retorciera sus palabras, que solo lo decía porque Jehun era un omega. Pero ya era tarde. El hombre de traje oscuro, que se presentó como el heredero del grupo Sojin, lo reprendió por su prejuicio. En ese momento, el mundo de Jehun se detuvo. Su corazón empezó a latir con fuerza, un resonante badum, badum en sus oídos. Choi Do-yoon. ¿Qué hacía Choi Do-yoon en Corea? Lo invadió el pánico. ¿Lo habría reconocido Do-yoon? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Con una reverencia apresurada, ofreció sus servicios una última vez antes de retirarse a toda prisa de la sala, su mente hecha un caos. Mientras Jehun se escapaba, Do-yoon lo observaba con una mirada intensa, lamentando su partida. Se confirmó, sí lo había reconocido. Fuera de la sala, el pánico de Jehun era incontrolable. Tenía que llegar a Sillon. Sillon debe estar en la sala de descanso, pensó, acelerando el paso. Necesitaba esconderlo, evitar a toda costa que Do-yoon lo viera. La urgencia lo llevó a chocar de frente con Iyun, quien lo detuvo sorprendido. ¿Qué haces corriendo por los pasillos?, preguntó Iyun, antes de notar la expresión de terror en el rostro de su amigo. Jehun, ¿qué pasó en la sala? ¿Estás bien? Jehun temblaba. Entre jadeos, murmuró que Sillon estaba en peligro, que necesitaba asegurarse de que estuviera a salvo. Jehun lo miró extrañado, recordándole que el niño estaba en la sala de descanso, donde siempre lo dejaban. Pero Jehun no escuchaba razones, solo podía pensar en Sillon. Golpeando la puerta del cuarto, Jehun gritó el nombre de su hijo. Al entrar, lo encontró profundamente dormido, a salvo bajo el cuidado de la niñera. Un respiro de alivio, pero su cuerpo no reaccionaba. Igual, el pánico lo había dejado agitado y con un dolor agudo en el pecho. La niñera le informó que Sillon recién se había dormido. Jiyeon rápidamente tomó las riendas, agradeció a la niñera por su ayuda y le dijo que él se encargaría de todo, liberándola. Luego, se volvió hacia Jaeyoon, preocupado. ¿Estás seguro de que estás bien? El omega se aferró a sí mismo, su mente en un torbellino. Hacía 5 años había dado a luz a Sillon y desde entonces lo había criado solo. Sabía que los secretos no duraban para siempre, pero nunca imaginó que el día de su revelación llegaría tan pronto. ¿Desde cuándo te sentís mal del estómago?, preguntó Jiyeon al ver a Jaeyoon retorcerse. Jaeyoon intentó restarle importancia, diciendo que era solo gastritis, pero Jiyeon no le creyó ni una palabra. Sé que hay algo que no me estás contando, insistió, con una mirada penetrante. Jaeyoon dudó, apretando la taza que tenía en la mano. La verdad era un nudo en su garganta. Finalmente, con un temblar en la voz, lo soltó. Acabo de conocer al papá de Sillon en la habitación que estaba atendiendo. Los ojos de Jaeyoon se abrieron de golpe. ¿Qué? Sentado en el suelo, tembloroso, Jaeyoon se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué hace acá? Se suponía que estaba en Estados Unidos. ¿Y si reconoce a Sillon? La idea lo aterraba. Había luchado tanto, había sacrificado todo para criar a su hijo solo. No podía perderlo ahora. Jaeyoon se acercó y le tomó el brazo con un gesto firme. Jaeyoon, le dijo, con una voz que buscaba calmarlo en medio de su desesperación. Jaeyoon, con una calma que Jaeyoon no sentía, lo miró a los ojos. «Cálmate, Jaeyoon», le dijo suavemente. «Va a estar todo bien». Y en un gesto de apoyo que sorprendió a Jaeyoon, Jaeyoon le propuso: «Si ese tipo llega a sospechar algo, puedo hacerme pasar por el padre biológico de Sillon. No te preocupes». Jaeyoon, con la voz ahogada, le dijo que no podía pedirle algo así, pero Jaeyoon, con una sonrisa genuina, le recordó: «¿Para qué están los amigos? Puedo hacer al menos eso por vos». Para Jaeyoon, ese ofrecimiento significaba muchísimo. Jaeyoon entonces le recordó que al día siguiente era el cumpleaños de Sillon y que Jaeyoon finalmente se tomaría un día libre, algo que rara vez hacía. «Trabajas demasiado», le comentó. Jaehoon suspiró. No podía darse el lujo de descansar, tenía que sacar a su hijo adelante.
y Hyun le ofreció la ayuda de su familia, pero Yehun ya sentía que habían hecho demasiado. Resignado, Hyun solo pudo decirle que se divirtiera y se relajara. Yehun, con una sonrisa, afirmó que llevaría a Sillon a donde quisiera para celebrar. Al día siguiente, Yehun y Sillon caminaban de la mano por el barrio. Yehun se preguntaba a dónde querría ir Sillon. Esperaba un parque de diversiones o el cine, pero cuando le preguntó a su hijo, Sillon se quedó pensativo un momento, y luego, con los ojos brillando, exclamó: «Al lugar donde fuimos la última vez, donde comí el dulce y me subí a la hamaca». Yehun se rió sorprendido. Con todo lo que le podía ofrecer, Sillon solo quería volver a ese lugar tan simple. Incluso le ofreció ir al zoológico, pero el pequeño se negaba, mordisqueando su dulce. «Solo quiero ir a las hamacas después», dijo. «Claro, lo que el cumpleañero quiera», respondió Yehun, levantándolo en sus brazos. Mientras caminaban, Yehun pensaba en voz alta. Quería darle el mundo a Sillon, pero su hijo nunca pedía mucho. En ese momento, vio un reflejo de sí mismo en el pequeño. Recordó su propia infancia, cuando lo único que quería era que su mamá volviera temprano del trabajo y pasara tiempo con él. Creció en ese mismo barrio con su mamá y su abuela, pero ahora ambas ya no estaban. Yehun se dio cuenta de por qué Sillon elegía siempre ese lugar. Cada año, en el aniversario de sus muertes, venían allí juntos. Era su manera de conectar con el pasado de su papá. Sillon, ya cansado de tanto caminar, empezó a cabecear en los brazos de Yehun. «¿Tenés sueño, Sillon?», le preguntó Yehun con ternura. El niño asintió somnoliento. «Entonces, ¿por qué no nos sentamos un rato en ese banco de allá?», sugirió Yehun, acomodándolo para que pudiera descansar. La vida no era fácil, pero con Sillon a su lado, Yehun encontraba la fuerza para seguir adelante, un día a la vez. Mientras Sillon dormía plácidamente en sus brazos, Yehun lo abrazaba con una mezcla de cariño y culpa. Le alegraba que a su hijo le gustara ese lugar tan especial, pero por dentro se lamentaba no poder llevarlo a más sitios, de darle una vida con más variedad. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, y la calma del momento se sentía casi real. Fue entonces cuando una voz grave rompió el silencio. «Linda vista, ¿no te parece, Noah?». La pregunta hizo que a Yehun se le helara la sangre. Esa voz, ese nombre. Levantó la vista y lo vio. Choi Bo-yoon, su ex amante y la razón de su pesadilla recurrente, estaba parado frente a ellos. La voz continuó, ahora con un tono más directo. «¿O ahora te decís Yehun?». A Yehun se le fue el aire. «¿Qué haces acá?», logró articular, el pánico trepándole por la garganta. Do-yoon, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, simplemente respondió, que era obvio. Le recordó una vieja promesa que se habían hecho: venir juntos a Corea, a ese mismo lugar. «Puede que no hayamos llegado juntos, pero acá estamos», dijo Do-yoon, y sin esperar una invitación, se sentó al lado de Yehun, reduciendo la distancia entre ellos. Yehun se sentía atrapado, con Sillon durmiendo en su regazo y Do-yoon, el padre biológico de su hijo, tan cerca. Do-yoon siguió hablando, elogiando el atardecer y sugiriendo que volvieran juntos la próxima vez. Yehun apenas pudo responder, su mente giraba a 1000 por hora. ¿Era una coincidencia que Do-yoon estuviera en Corea? Él no había vuelto al país desde chico y ahora, justo ahora, aparecía ahí. ¿Lo estaba siguiendo? Do-yoon notó su distracción. Lo llamó Noah otra vez y después Yehun, acercándose aún más, un gesto que hizo a Yehun temblar. «Al fin llamé tu atención», dijo Do-yoon, una sonrisa ladeada en su rostro. Yehun se disculpó, intentando recuperar la compostura. «No importa», zanjó Do-yoon. «Han pasado 5 años desde la graduación, ¿no? Y parece que te casaste». Sus ojos se posaron en Sillon. «Este es tu hijo, ¿no? ¿Y dónde está su mamá?». Yehun sintió un vuelco en el estómago. Do-yoon asumía que era un beta, que Sillon era de otra mujer. Una mentira rápida se formó en su cabeza. «Ah, ella estaba ocupada, así que vine solo», dijo, esforzándose por sonar natural. Do-yoon, ajeno a la tormenta que desataba en Yehun, le preguntó: «¿Y qué te trae a vos a Corea?». La respuesta de Do-yoon lo dejó helado.
Bueno, estoy buscando a alguien, estoy buscando a un omega. La frase resonó en el aire, llenando a Jehun de un terror helado. ¿Será que Do-jun sabe la verdad? ¿Lo estaba buscando a él? Jehun sentía cómo el sudor le bajaba por la sien. Do-jun, con una sonrisa que no le gustaba, siguió hablando. Sí, un omega que se metió a mi casa durante uno de mis celos. Y eso no es todo. Él soltó sus feromonas y hasta tuvimos un encuentro íntimo. Describía el incidente con un tono casi de burla, mencionando que, curiosamente, el omega hasta lavó las sábanas antes de irse. Dijo que no recordaba mucho de esa noche, que la pasó muy mal y que se preguntaba si el otro también había estado en celo. Ese omega se había cubierto la cara para que no lo reconocieran y nunca más volvió. Do-jun parecía no importarle demasiado, incluso dijo que, al final, fue algo bueno porque ahora sus celos eran más fáciles de manejar y ya no sentía ninguna obligación. Jehun, aguantando la respiración y con Si-yeon dormido en sus brazos, le preguntó por qué lo buscaba si ya no le importaba. Do-jun hizo una pausa, con esa misma sonrisa antes de soltar la verdadera bomba. Un día, de repente, me di cuenta, y sí, lo dejé embarazado esa noche y tuvo un bebé. Entonces es justo que yo me quede con el chico, al final es mío. A Jehun el mundo se le venía abajo, no podía creer lo que estaba escuchando. Con un hilo de voz le dijo que no sabía que Do-jun quería tener hijos. Pero Do-jun solo se encogió de hombros. No es que quiera, es más la curiosidad de ver cómo sería un hijo concebido así, bajo el efecto de las feromonas, y si se parecería a mí. Luego, sus ojos se posaron en Si-yeon. Ahora que lo pienso, ese niño tendría la misma edad que tu hijo, ¿no? Jehun tembló sin control, agarrando más fuerte a Si-yeon. Do-jun, al ver su reacción, lo ignoró con un desaire. Pero claro, un beta como vos no entendería. Mientras Do-jun seguía hablando de cómo las feromonas pueden controlar a las personas y las comparaba con los animales, Jehun se sentía cada vez peor. El aire se volvía pesado y las feromonas de Do-jun, ahora mucho más fuertes y agresivas que las que recordaba de su pasado, lo estaban asfixiando. Su cuerpo de omega hiperrecesivo reaccionaba con una fuerza abrumadora. Se hundió contra el asiento, intentando respirar, mientras Si-yeon seguía a salvo en sus brazos. Do-jun se inclinó un poco. Hay algo que sí recuerdo de esa noche. ¿Querés saber qué es? Jehun estaba al borde del colapso, con la garganta apretada y la cabeza dando vueltas. Sentía que se iba a vomitar. Todavía me acuerdo el aroma de ese omega, dijo Do-jun, y para Jehun fue como si el aire se hubiera cortado por completo. Se aferró a Si-yeon, intentando ocultar su estado. Do-jun seguía hablando de cómo los betas no entienden la complejidad de las feromonas, que no solo sirven para atraer. De repente, su mano se acercó al cuello de Jehun, aparentemente para limpiarle el sudor, con una sonrisa enigmática. «Está sudando a mares, Noah», y su dedo se deslizó por la nuca de Jehun. «No pude evitar notar la marca de unión en tu cuello hace un rato». Do-jun lo había descubierto. Jehun no podía respirar, el pánico lo ahogaba mientras su cuerpo temblaba sin control. «¿Desde cuándo sos un omega?», soltó Do-jun con un tono que no dejaba lugar a dudas. «La última vez que te vi, no tenías feromonas. ¿Sos hiperrecesivo? ¿Por eso no te puedo oler ahora? Las feromonas de un omega así son apenas detectables, ¿no? A menos que estén en celo, ¿verdad?». Con Si-yeon aferrado a él, Jehun intentó negarlo todo. «No sé de qué me habláis», dijo con voz quebrada, abrazando a su hijo con fuerza. «Pero Si-yeon es mi hijo y no es tuyo, y para que lo sepas, nunca voy a entrar en celo frente a vos». Do-jun se rió, una risa fría y despectiva. «Ja, lo siento, pero eso no lo decidís vos. Antes siempre hacías lo que te pedía. Nunca supe que tenías ese lado rebelde, ¿eh? Parece que estuviste escondiendo tus garras, pero siempre fuiste terco. Es inútil, no podés negarme ahora como tampoco pudiste hacerlo antes». Las palabras de Do-jun eran como golpes y sus feromonas lo aplastaban. Jehun se sentía asfixiado, la oscuridad se apoderaba de su mente.
Las lágrimas se mezclaban con el sudor y solo quería rendirse, dejarse ir en ese abismo de desesperación. Pero entonces, en medio de la nada, vio algo familiar, los pequeños zapatos de Sillon. ¡Sillon!, gritó, pero la voz no le salió, se quedó atrapada en su garganta. Se llevó una mano a la boca, desesperado. Había perdido la voz. Vio a Do-yoon tomando la mano de su hijo, alejándolo. «Choi, Do-yoon», intentó gritar de nuevo. «No, Sillon, por favor, no te vayas. No me dejes, Sillon». Pero sus ruegos eran mudos, y solo pudo estirar una mano inútil mientras miraba cómo Do-yoon se llevaba a su hijo, paso a paso lejos de él. Ye-hoon se despertó con un grito silencioso, el corazón desbocado, como si la pesadilla de ver a Sillon ser arrebatado se hubiera vuelto real otra vez. Jadeando y desorientado, miró a su alrededor. No era su habitación, no era el hotel. ¿Dónde estaba? Apenas se sentó en la cama, la voz de Do-yoon lo sacó de su trance. «Por fin despertás. Parecías estar pasándola mal. ¿Tuviste una pesadilla?» El tono de Do-yoon era casual, pero su mirada era penetrante. Ye-hoon se encogió cuando el otro preguntó, «¿Buscabas al niño quizás?» Como un resorte, Ye-hoon se lanzó fuera de la cama. «¿Vos? ¿Dónde está Sillon?», preguntó, ignorando su propia voz que no salía. Do-yoon, sin inmutarse, solo sonrió. «Ah, así que su nombre es Sillon. ¡Qué tierno!». La indiferencia en su voz encendió la furia de Ye-hoon. «No tengo tiempo para tus jueguitos. Decime dónde está». Do-yoon se inclinó ligeramente, con una calma exasperante. «Si no querés decirme, está bien. Lo buscaré yo mismo y me iré». Ye-hoon intentó avanzar, pero Do-yoon lo detuvo con una mirada. «Pero si te apuras demasiado, no vas a llegar muy lejos con los guardias que tengo en la puerta». Do-yoon señaló, y Ye-hoon vio a dos hombres vestidos de traje custodiando la entrada. «Aunque, si insistís en irte, no voy a detenerte», añadió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sigue haciendo lo que se le da la gana. Eso no cambió», pensó Ye-hoon, lleno de impotencia. Do-yoon volvió al ataque. «Estoy seguro de que no necesito decirte por qué te traje acá, ¿verdad?». Ye-hoon, con la voz ahogada en su garganta, se armó de valor. «Oh, puedo adivinar. Sospechas que soy el Omega con el que estuviste esa noche, ¿no?». La respuesta de Do-yoon fue como un puñetazo. «No es una sospecha, es un hecho, ¿no es así?». Ye-hoon no podía ceder ahora. «No puedo quebrarme, tengo que negarlo todo el tiempo que pueda. Ya pensaré en algo cuando salga de acá». Decidido, respondió. «Lamento desilusionarte, pero el papá de Sillon es otro alfa, no vos». Do-yoon se levantó, se acercó a Ye-hoon y, con un gesto que no parecía cariñoso, le tocó la espalda baja. «¿Satisfecho? Ahora decime dónde está Sillon». Ye-hoon se apartó. «Lo que estás haciendo ahora es un crimen», dijo con la poca voz que le quedaba. Do-yoon soltó una carcajada seca que hizo a Ye-hoon retroceder un paso. «¿Un crimen? Nunca pensé que escucharía esas palabras de tu boca». Se giró y se apoyó en el escritorio. «Hablando de crímenes, ¿no sabes que tener un encuentro íntimo sin consentimiento mutuo va contra la ley?». Ye-hoon tragó saliva, el pánico creciendo. Do-yoon no le dio tiempo a reaccionar. «Entonces, decime, ¿este otro alfa no será Jong Gi-hyun acaso?». Ye-hoon se quedó helado. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Cómo sabes de Gi-hyun?». Do-yoon le agarró la mano con fuerza, acercándolo. «Ye-hoon», le dijo, su voz ahora más profunda y cercana. «¿De verdad pensabas que te iba a traer acá sin antes investigar un poco?». Se inclinó, susurrándole al oído, con un aliento que le erizó la piel. «No quería llegar a esto, pero, como no podés ser honesto conmigo, no me dejas otra opción». Do-yoon se separó un poco, sus ojos clavados en Ye-hoon, mientras sus feromonas comenzaban a inundar la habitación, pesadas y asfixiantes. «Si lo que decís es verdad, debería ser inmune a mis feromonas, ¿no?». Las feromonas de Do-yoon lo golpean como una ola, y Ye-hoon tiembla, incapaz de mantenerse en pie. Cae sobre la cama, luchando contra el calor que lo invade. Do-yoon se acerca, preguntándole cómo se siente estar en celo, y ante el evidente efecto que tiene en él, sentencia que sus piernas están cediendo.
Con Yejun completamente a su merced, Do-yoon lo levanta en brazos, sin importarle las lágrimas que empiezan a brotar de sus ojos, y le promete que no lo dejará dormir ni un segundo esa noche, que lo va a cuidar hasta que admita la verdad. La escena cambia a un flashback de 5 años atrás, el momento en que Yejun conoció a Do-yoon y su vida dio un vuelco. Lo vemos en un café, sentado frente a su computadora. De repente, una mano toca la mesa. Es Do-yoon preguntando si el asiento está libre. Yejun, sorprendido, tartamudea que no. Do-yoon sonríe y le pregunta si está ahí por la clase del profesor Smith. Yejun confirma que sí, que está inscrito para ese semestre. Do-yoon, presentándose como Ian, de 4º año de administración de empresas, se extrañó de no haber visto a Yejun antes. Yejun, que se presentó como Noah, de 4º año de economía y estudiante de intercambio, explicó que el curso estaba abierto a varias carreras y que él era relativamente nuevo. Yejun ya sabía quién era Ian, un alfa hiperdominante popular, inteligente y atractivo, incluso para él, que era nuevo. Ian se mostró impresionado por lo de estudiante de intercambio y le preguntó si ya había terminado un trabajo que se entregaba la semana siguiente. Ian se acercó demasiado, haciendo que Yejun se tensara. Le preguntó si siempre terminaba los trabajos tan pronto, a lo que Yejun respondió que sí, que no le gustaba dejar las cosas para último momento. Ian le preguntó si era coreano, y al confirmarlo, le pidió su nombre en coreano. Yejun dijo ser Seo Yejun, y Ian reveló su verdadero nombre, Choi Do-yoon. A partir de ese momento, Yejun y Do-yoon se hicieron rápidamente amigos. Quizás fue el hecho de ser asiáticos en un país extranjero, pero compartían muchas cosas, y Do-yoon siempre lo cuidaba. Do-yoon presentó a Yejun a su grupo de amigos, alfas como él, pero Yejun sintió un escalofrío. En el fondo, sabía que esos amigos no lo veían como un igual, una realidad dolorosa para alguien que creía ser un beta. Su amistad con Do-yoon desató rumores y envidias, pero también un extraño alivio en algunos, al ver que un simple beta como Yejun no representaba una verdadera amenaza para un alfa hiperdominante como Ian. Pasaron 6 meses y Do-yoon seguía a su lado, aunque Yejun se autoengañaba pensando que solo lo veía como un amigo. Un día, Do-yoon le preguntó a Yejun a qué hora terminaba su última clase. Cuando Yejun le dijo que ya había terminado por el día, Do-yoon se le acercó con una sonrisa seductora y le propuso, ¿querés venir a mi casa? Yejun, confundido y sonrojado, preguntó por qué. Do-yoon, sin perder la cercanía, le dijo que no necesitaban una razón para pasar el rato, mientras le apretaba la mano. El corazón de Yejun latía con fuerza. A pesar de todo, se convencía de que Do-yoon no estaba interesado en él de esa manera. Pero cuando Do-yoon se inclinó para besarlo, la guardia de Yejun se rompió por completo. No pudo, ni quiso, alejarlo. Yejun se dejó llevar por el beso, con el corazón desbocado, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo completamente nuevo para él. Era un territorio inexplorado, un torbellino de emociones que lo abrumaba. Su cuerpo temblaba, y un rubor se extendió por su cara mientras los labios de Do-yoon reclamaban los suyos. No podía articular una palabra, apenas un suspiro de asombro escapó de su garganta. Yejun sentía una excitación extraña, algo que nunca había experimentado y que lo ponía nervioso. Mientras luchaba por entender lo que le pasaba, Do-yoon, con una sonrisa confiada, le susurró que no había nada de qué avergonzarse, que nunca era tarde para empezar a explorar. Yejun, con lágrimas en los ojos, solo podía pensar en que no quería eso, pero ni siquiera sabía qué era eso realmente. Do-yoon pareció disfrutar de su reacción, diciéndole que le gustaba que no fuera como otros. Pero a pesar de la confusión y el miedo, en ese instante, Yejun solo deseaba que el tiempo se detuviera. A la mañana siguiente, Yejun despertó en la cama de Do-yoon. Él ya estaba despierto, saliendo del baño sin camisa, con una toalla alrededor del cuello, y le dijo que había dormido como un tronco. Desde ese día, la relación entre Do-yoon y Yejun se volvió más tierna y cercana. Do-yoon, o Ian como se hacía llamar, era incluso más cariñoso que antes. Yejun se sentía a gusto en su casa, tanto como en la universidad.
Había una intimidad que antes no existía y que ahora se había vuelto su nueva normalidad. Se besaban, se abrazaban y compartían el día a día. Pero había algo. Cada vez que Do-jun le mordía el cuello, Jae-hoon se estremecía. Para él, un beta que creía no tener feromonas era como si Do-jun le estuviera recordando su lugar, que no se hiciera ideas. Pero la dulce fantasía de un romance se puso a prueba cuando Jae-hoon vio a Do-jun interactuar con otros. Una punzada de celos lo invadió, junto a la incómoda idea de que podría ser reemplazado fácilmente. Su determinación se desmoronaba. En clase, mientras el profesor hablaba, Do-jun aprovechó para deslizar su mano sobre el muslo de Jae-hoon. La discreta caricia bajo el pupitre hizo que Jae-hoon se ruborizara, sin saber cómo reaccionar. En un arrebato, o quizás por inercia, Jae-hoon escribió una nota. «Voy después de clase». ¿Era el miedo lo que lo impulsaba? No estaba seguro, pero Do-jun, al verlo, sonrió satisfecho. Más tarde, en la intimidad, Jae-hoon, todavía ruborizado y confundido, reunió el valor para preguntar lo que lo atormentaba. Quería saber quién era el otro chico que había visto con Do-jun, quería entender qué eran ellos, si estaban saliendo, si sus sentimientos significaban algo para Do-jun. Había tantas cosas que quería decir. La respuesta de Do-jun fue un golpe frío. ¿Saliendo? Luego, con una sonrisa, soltó. «Nunca te vi como más que un amigo con beneficios». Las palabras de Do-jun resonaron como un trueno. El corazón de Jae-hoon se aceleró dolorosamente. El resto para él fue un borrón. Solo recordaba haber salido corriendo tan rápido como pudo, sin importarle nada. Afuera, la lluvia caía sin piedad, empapándolo. Jae-hoon había olvidado su paraguas. Y justo cuando creyó que ya no podía ser peor, Do-jun apareció a su lado, con un paraguas, caminando a su paso. Le preguntó por qué no lo había llamado, por qué estaba vestido tan ligero con ese clima y qué quería cenar, como si la conversación de un rato antes nunca hubiera ocurrido. Para Jae-hoon, esa indiferencia fue aún más cruel. Él solo se hizo el desentendido, intentando dejarle claro que entre ellos nada había cambiado y que Jae-hoon se había estado engañando al pensar que era especial para Do-jun. Mientras las gotas de lluvia caían y se confundían con sus lágrimas, Do-jun volvió a llamarlo por su nombre, Noah, preguntándole si no debería terminar con esa situación. Al ver el silencio de Jae-hoon, Ian simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra, dejándolo solo bajo la lluvia. Jae-hoon se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo Do-jun se alejaba. Por un tiempo, había creído ingenuamente que tenía alas que lo llevarían más cerca del sol, que tenía un lugar especial en la vida de Ian. Pero ahora lo sabía bien, nunca le habían concedido nada, y su fantasía se desmoronó por completo. Un aplazo fuerte lo sacó de golpe de sus pensamientos. Jae-hoon parpadeó sobresaltado. Se dio cuenta de que había estado tan perdido en su cabeza que no había prestado atención a nada de la última clase. Ese día fue la última vez que vio a Ian. Después de eso, nunca volvieron a hablar. Era el último día antes de la graduación, así que era probable que no lo volviera a ver jamás. A pesar del dolor que sentía, Jae-hoon encontró en un supresor olvidado por Ian la excusa perfecta para verlo una vez más antes de irse del país. Era una última oportunidad, aunque patética, para despedirse de ese amor no correspondido. Con el corazón latiéndole fuerte y la cabeza llena de dudas, se dirigió al apartamento de Ian. Al tocar el timbre, la tensión era casi insoportable. Se preguntaba si Ian se enojaría o se reiría de él. Cuando la puerta se abrió, apenas pudo articular que venía a devolverle lo que se le había caído en clase. Pero antes de que pudiera terminar, Ian lo jaló bruscamente hacia adentro, cerrando la puerta de golpe y acorralándolo contra ella. La cercanía era abrumadora. Ian estaba encima de él respirando con dificultad y sudando. Jae-hoon, confundido y alarmado, solo pudo preguntar si Ian estaba enfermo. Ian asintió, visiblemente indispuesto, y le dijo que entraran a donde hacía calor, preguntándole si podía caminar. A pesar de la preocupación genuina que sentía por Ian, una extraña inquietud comenzó a crecer en Jae-hoon. Algo no se sentía bien. Al mirar a su alrededor, notó que el apartamento de Ian no se parecía en nada a las veces anteriores en las que había estado allí. El ambiente era diferente y una alarma silenciosa empezó a sonar en su interior.
Mientras Ian se tambaleaba y se mostraba visiblemente indispuesto, sudando y con dificultad para respirar, Jehun, aunque preocupado, luchó por mantener la distancia. Recordaba el dolor de hace 5 años y lo último que quería era caer de nuevo en sus redes. Le preguntó si necesitaba ir al hospital, pero Ian solo lo miraba aturdido, sin responder, mientras se tocaba la mandíbula con una expresión perdida. Jehun intentó romper el momento, dejando el supresor sobre una mesita. Le recordó que solo había venido a dejar eso y que habían acordado que lo suyo había terminado. El ambiente en la habitación empezaba a sentirse pesado, cálido, y una extraña sensación de incomodidad crecía en Jehun. Decidió que lo mejor era irse antes de que todo empeorara. Pero justo cuando se preparaba para dar media vuelta, un aroma intenso e inconfundible lo golpeó con fuerza. Era algo que nunca antes había olido, una esencia abrumadora que lo hizo estremecer. De repente, sus piernas se sintieron como gelatina, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, tembloroso, sin poder controlar su propio cuerpo. Mientras intentaba recuperar el aliento, con un hilo de sangre empezando a salir de su nariz, vio a Ian sentado, desabrochado, observándolo con una mirada profunda. Jehun se dio cuenta de que lo que sentía no era una simple incomodidad, sino algo mucho más grave. ¡Uf! ¡Qué capítulo de infarto! Ese aroma dejó a Jehun de rodillas y sin control. Así de descontrolados quiero que se pongan y le den al like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que destripemos después. ¡Nos vemos, cracks!